Buenos días a todos, bienvenidos al segundo podcast live de Ansotec. Hoy tengo el placer de estar aquí una vez más con Alberto Guzmán y bueno, también con Javier de Miguel de Top Minds. Y hoy vamos a hablar de un tema que está presente en todas las compañías, que es el tema de los datos, el tema de la rentabilidad, del ROI, de cuando hacemos una inversión realmente sabemos cuál va a ser el retorno de esa inversión. Para ello, bueno, cuento con, a mi mano izquierda, como os he dicho, con Alberto Guzmán, que ya lo conocéis, es el CEO de Ansotec, compañía en la que yo también trabajo y somos pioneros en la transformación de la industria en toda la parte de automatización y digitalización para transformarla a lo que es el 4.0 a día de hoy. Y luego a mi mano derecha tengo a Javier de Miguel, consultor estratégico que lleva más de 20 años ayudando a compañías como Ansotec en Top Minds. Javier, y quiero empezar este podcast preguntándote cómo surgió este primer contacto con Alberto, cómo empezasteis a trabajar juntos. Bueno, primero agradeceros la oportunidad de estar aquí compartiendo con vosotros estos momentos y también a Bit Comunicación, porque es un placer, ¿no? Y sobre todo, en este caso que nos vamos a remontar a hace 12 años, que esto ya casi son historias de abuelos, pero bueno, hace 12 años conocí a Alberto en un programa formativo, aquí en la Caja Rural de Granada, y bueno, tuvimos un buen feeling y lo primero que él me comentó, cuando empezamos a entrar un poco más en contacto, fue: oye, tenemos una empresa que es pequeña, pero queremos crecer y necesitamos un apoyo y una visión externa, ¿no? Y dije, bueno, ¿dónde está la empresa? Yo en mi perfil habitual de cliente, ¿no?, donde trabajamos, pues suele estar entre más bien hacia los 10 millones y los 100, ¿no? Podía ser un target medio de volumen. Cuando me dijo que facturaban 1 millón, tenían unos 8 o 10 empleados. No, fue un target, dije, oye, que una empresa con este volumen esté tan mentalizada, parecía algo importante, ¿no? Pero curiosamente me dijo, oye, estamos en Huetortájar. Y entonces dije, tengo que ver esto. Huetortájar, zona de espárragos. Y dije, una empresa de ingeniería en Huetortájar y que tiene claro hacia dónde quiere definir el futuro y quiere crecer, tengo que ir a verla. Y ese fue el comienzo. Y desde entonces, hace 12 años, como comentaba, bueno, pues hemos desarrollado varios planes estratégicos que han llevado a la friolera de que hoy Ansotec, como bien sabéis vosotros, y gracias, yo creo que sobre todo al liderazgo de Alberto y un gran equipo que ha ido formando, bueno, pues ha multiplicado por 10 en estos años el volumen de facturación. Hemos tenido la suerte de trabajar en varias ocasiones, yo diría que cada 2-3 años hacemos una revisión de modelo de negocio, con lo cual participar en este proceso de crecimiento, bueno, pues ha sido todo un lujo, ¿no?, un honor. Y bueno, Alberto, no sé cómo lo ves tú. Bueno, pues la verdad es que me estoy acordando con tus palabras de todo esto. Me acuerdo que estábamos en el curso de hoy, además un curso financiado que nos ayudaron ahí prácticamente a inscribirnos de la caja. Y me acuerdo que mi idea era crecer. En aquellos momentos yo veía que la solución era la internacionalización. No teníamos ni siquiera página web. Nos apuntamos a eso y me acuerdo que decía Javier, necesitamos que nos ayudes para definir un plan, para internacionalizarnos. Y bueno, la verdad es que fue magnífico contar contigo. Nos bajamos al suelo, aterrizamos el proyecto, definimos perfectamente dónde queríamos que ir, a la velocidad que teníamos que ir. Y sin duda el camino en aquel momento no hubiera sido la internacionalización. Frenamos, definimos muy bien dónde trabajan en los mercados. Y bueno, pues fue el principio y la base de todo nuestro proyecto, donde empezamos a pensar. En aquellos años trabajamos muchísimo en sectores azucareros, en Latinoamérica, con una dispersión importante. Ya teníamos conocimiento técnico bastante potente, pero sin duda nos faltaba el enfoque. Entonces, de la mano de Javier, pues definimos perfectamente ya lo que han sido los cimientos hoy en día de Ansotec, de definir cuál era nuestra oportunidad en el sector agroalimentario, en el sector químico, en el sector químico-farmacéutico, y a partir de ahí, pues sin duda, se empezaron a sentar las bases que durante varios años, como ha dicho Javier, trabajamos en varias sesiones y nos ha llevado hasta lo que hoy en día es Ansotec. Qué bien, bueno. Yo creo, perdona Patricia, sí, por acabar de complementar lo que dice Alberto, yo creo que el ejemplo de Ansotec y Alberto y la relación con Top Minds, que es mi empresa, y conmigo, es el ejemplo de lo que vamos a hablar hoy. Es el ejemplo de tener una visión clara, una estrategia que ha tenido que ajustarse con los años, porque la estrategia no puede ser algo inamovible, y una organización de equipo y de gestión que ha sido loable y de un empresario que yo diría que es de los pocos en Andalucía que tiene esa visión a priori, ¿no?
Y bueno, yo creo que eso es el mérito y es lo que vamos a hablar hoy. Cómo esa visión, cómo esa organización, cómo toda esa coordinación de recursos es lo que de verdad permite la rentabilidad. Eso es. O sea, bueno, un placer, bienvenidos a los dos y al final Alberto es un claro ejemplo que nosotros lo que hacemos es ayudar a las empresas a automatizarse y digitalizarse y al final pues somos ejemplo de ello, lo hacemos internamente, pero no solo en una compañía hace falta digitalizarse y automatizarse, hace falta estrategia y es el punto también en el que vamos a hablar a día de hoy. Os quería preguntar ¿qué pensáis que son los errores más comunes que las empresas cuando tienen la idea de digitalizarse, de automatizarse, de al final hacer que la tecnología forme parte de su negocio? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen? Porque claro, ahí también tenemos la parte estratégica. ¿Qué pensáis? Si te parece, por avanzar yo y cambiar el venga, sentido del orden. cambiamos, venga, bien. A ver, nosotros lo que observamos es que hay muchas empresas que digamos invierten, o sea, desconocedores un poco del proceso, piensan en tecnología y lo primero que hacen es adquirir tecnología. Empiezan a adquirir equipamientos de cualquier tipo, sean equipos, sensores, instrumentos, etcétera. Empiezan a invertir en tecnología. Y desde nuestro punto de vista, y eso es algo que ya estamos aprendiendo en Ansotec, es un camino erróneo. El camino debería de ser primero hacer un diagnóstico, analizar bien cuál es tu situación, definir cuáles son tus objetivos, qué es lo que quieres resolver, qué rentabilidad quieres ganar adicional, cuáles son los gaps, los objetivos, los KPIs que tienes que medir para llegar a conseguir eso. A partir de ahí, efectivamente nace la tecnología. La tecnología es una herramienta, pero es una herramienta al servicio de una estrategia y es fundamental definir eso. No sé, Javier, ¿tú qué piensas? Yo creo exactamente lo mismo. Yo tengo que volver como muchas veces hago, a mi pasión, ¿vale? A mí me encantan los coches y las motos, me encanta la velocidad, dentro de lo que se puede, pero esto es como poner un gran motor, muy tecnológico, pero luego no pensar, primero, a dónde quieres ir con ese motor, ¿no? No necesitamos el motor de un Ferrari para meternos en un camino de campo y no necesitamos un gran motor si no tenemos acompañado un chasis, unos neumáticos, una dirección, etcétera. Entonces, para mí la estrategia es el camino, hacia dónde quiero ir, qué debo hacer, cómo lo voy a enfocar, ¿vale? Y eso muchas veces no nos paramos a pensarlo cuando estamos dentro de una empresa. Segundo, ahora cuando ya defino ese modelo de crecimiento, que puede tener mayor o menor ambición, es cuando digo qué recursos pongo. Esto ahora lo estamos viendo también con la IA, ¿no? Oye, quiero poner una IA en mi vida, en mi empresa, ¿no? Y oye, tú pones una IA en tu vida y a lo mejor estás empezando a poner la IA en los procedimientos o procesos no adecuados o no óptimos. ¿Para qué quieres poner la IA? ¿Dónde la quieres poner? ¿Qué papel quieres que juegue? A mí me maravilla, yo siempre digo que en mi segunda vida me gustaría ser ingeniero. Afortunadamente mis dos hijos, bueno, pues el mayor es ingeniero y el segundo se está licenciando en Big Data y AD, ¿no? Con lo cual hay una parte del camino que la hacen ellos por mí. Pero yo cuando veo cómo ponéis en marcha un proyecto en Ansotec, me entra una mezcla de envidia, de oye, me gustaría haber sido ingeniero, y esa parte de decir cómo una sofisticación técnica tan completa puede llevar al máximo potencial a una empresa cuando se acompaña de esa estrategia. Y estrategia suena rancio, porque hasta a mí me suena rancio. Pero la estrategia es simplemente definir el camino, saber cómo estás, qué recursos tienes que organizar. Como bien decías tú, Alberto, los KPIs. Sí. Los KPIs, ¿qué indicadores debo tener para saber si esto merece la pena o no? Porque a partir de ahí ya la ingeniería es cuando de verdad luce. Porque vosotros hacéis trabajos fantásticos que se potencian muchísimo más y el cliente queda más satisfecho cuando va acompañado de definir el camino y hacia dónde ir. Pues yo creo que estamos alineados, Javier. Sí. ¿Cómo no? Sí. La verdad es que sí, ahí, bueno, mi siguiente pregunta, Alberto, ¿nos puedes resumir cómo ha cambiado Ansotec estos últimos años? Hablando un poco de lo que ha comentado Javier, esos KPIs. Bueno, pues básicamente Ansotec se ha transformado bastante, como ha dicho Javier, de 1 a 10 en facturación, de 8 a más de 100 personas, evidentemente. Todo eso ha requerido una serie de pasos y de metodología, como hemos comentado, de varias etapas. Evidentemente, en una primera fase pues fue definir la orientación, el mercado, los equipos, hacia dónde íbamos, pero después, para llegar a eso y conseguir eficiencia, pues hubo momentos en los que algunas personas del equipo, incluso yo, era cuello de botella. Recuerdo cuando en 2020, 2021, todas las facturas de compra o todas las facturas de servicios que llevaba la empresa pasaban por mi mesa.
y todo tenía que ser supervisado por mí, porque era el gerente. Al final cosas irrelevantes, ¿no? Entonces, definir unos procedimientos, definir una estructura de equipos, delegar ciertas funciones, consiguió que nuestra empresa acelerara los procedimientos, que el número de pedidos de compra diario aumentara, que la facturación, el número de facturas emitidas por día aumentara, que todo eso ha ido generando una evolución, ¿no? Igualmente en el ámbito comercial, qué volumen de oportunidades, qué volumen de pedidos recibimos, qué volumen de ofertas realizamos. Todo esto lleva un seguimiento desde la parte comercial hasta la parte productiva, delegado perfectamente las distintas responsabilidades que hay dentro de la compañía para conseguir que cada uno cumpla su objetivo. Cuando cada uno cumple su objetivo, la empresa cumple su objetivo global. La clave está en la organización de eso. ¿Cómo se ha transformado Ansotec? Pues bueno, pues esa ha sido la transformación principal. Evidentemente, de cara a los clientes también ha habido una transformación. Nosotros hace unos años vendíamos soluciones de automatización y soluciones de digitalización. Hoy no vendemos eso. Hoy, cuando nos presentamos en casa de un cliente, no estamos preocupados de venderle la tecnología. Nos sentamos primero con ellos para analizar cuáles son sus problemas, cuáles son sus retos, cuáles son las necesidades. A partir de ahí, y siguiendo una mecánica de trabajo, pues sí que definimos cuál es la solución a implantar y le acompañamos para conseguir ese objetivo. Y no se lo acompañamos para conseguir un objetivo a corto plazo, sino que tratamos de que ese objetivo lo vayamos consiguiendo con ellos, con un partner, un socio que le va a acompañar en el camino estratégico, porque somos conscientes que esto no se puede hacer en un día. Javier lleva con nosotros 10 años trabajando, o sea que no se consigue en un día llevar una empresa de un punto a otro. Efectivamente, y de hecho, ese acompañamiento y esa modernización que vosotros ponéis en marcha en la industria es lo que mejora la competitividad. O sea, al final, yo lo que veo muchas veces en diferentes clientes, además de distintos sectores, ¿no? Que tienen oportunidades, las tienen por delante, pero esa parte de organización de equipos que ha tenido Ansotec, esa parte de delegar, me acuerdo cuando teníamos los debates tú y yo en 2020 en uno de las revisiones estratégicas, ¿no? Y operativas, y decíamos, Alberto, que no puedes dedicarte a esto, que un CEO no puede estar en esto. ¿Por qué? Pues porque necesitas tener un equipo que de alguna forma tenga un foco, y si el CEO está en la operativa, no puede estar marcando el foco. Eso es por definición. Entonces, yo creo que el éxito en este tipo de situaciones es cuando defines cuál es ese foco, cuando el gerente da un paso atrás y dice, oye, necesito estructurar un equipo, cuando necesito crear, como habéis hecho muy bien, un comité de dirección, y cuando eso te permite trabajar cada uno en su función y todos alineados. Es uno de los temas que muchas veces me encuentro yo, y además es curioso que lograr esa alineación, de la que se habla mucho, pero luego no es tan fácil porque requiere, como decía uno de los jefes que tuve en Heineken, mucha saliva y mucha suela de zapato, ¿no? Requiere mucho esfuerzo. Bueno, pues esa alineación requiere trabajar con el equipo. Por eso yo muchas veces comento que en TopMinds no trabajamos para ningún cliente, nos metemos en la empresa y trabajamos con el cliente, con el equipo directivo y todo el equipo. Eso es lo que te permite que luego ese alineamiento, esa organización, esos resultados, esos KPIs, sean reales, sean aplicados a la empresa. Hoy estábamos comentando justo antes de entrar que la IA te hace un plan estratégico. Claro, si es que hoy la IA te hace un buen plan estratégico, pero la clave no es lo que te hace la IA, la clave es lo que la IA no sabe. ¿Y qué es lo que la IA no sabe? La IA no sabe cómo son las personas de tu equipo, qué trayectoria tienen, qué potencial, hacia dónde quieren ir, cómo los alineas, cómo los gestionas día a día, cuáles son los KPIs por los que se rigen. Y eso es lo que diferencia a una empresa. Y es lo que te permite conseguir el ROI, te permite conseguir ese retorno de una inversión que todo empresario quiere. Y más en momentos más competitivos, con márgenes más apretados, en que es fundamental diferenciarte de tus competidores. Diferenciarte por calidad, por margen y por gestión hacia el futuro. Sí, totalmente. Al final, bueno, el reflejo de una compañía, cuando tú lo haces bien internamente, se refleja bien externamente. Entonces, así es la clave de cómo Ansotec ha ido evolucionando. Bueno, yo ahora quiero que vayamos al kit del podcast, al tema que hemos venido a debatir, que es el tema de los datos, del ROI. Y Javier, te voy a preguntar a ti, a día de hoy, ¿qué consejo, qué variables, te voy a hacer una pregunta un poco amplia, tienes tú en cuenta a la hora de cuando se hace una inversión en digitalización o en automatización para calcular ese ROI? Danos una breve pincelada de ello. Vale, antes que nada me gustaría decir que ese modelo de ROI que tenemos y que luego adaptamos a cada situación ha sido desarrollado conjuntamente por Alberto y por mí, con lo cual una muestra del trabajo en equipo, ¿no? Además es muy bonito. Primero haber trabajado como cliente y apoyo externo y ahora trabajar como colaboradores, ¿no? Entonces no es cómo trabajo yo, sino cómo trabajamos en conjunto. Por supuesto, en otros clientes
desarrollo también modelos similares, pero al final cuando tú quieres ver cómo retorna o no una inversión, lo primero es ver la cuantía de la inversión. Y esa cuantía de la inversión, una vez más, depende del objetivo que me marque. A partir de ahí ya, yo tengo una cuantía. ¿Eso a qué afecta? Afecta a temas tan dispersos, aparentemente, como el tiempo que tiene que dedicar la gerencia a sus equipos, como es la posibilidad y la versatilidad a la hora de incorporar nuevas personas. Todos sabemos que el gran problema, uno de los grandes problemas que tiene un empresario es encontrar el personal cualificado, ¿no? Entonces, ahí medir el retorno a la inversión implica también ver cómo esa versatilidad y esa posibilidad de encontrar empleados que en 0,2 se adapten a los sistemas y a los procedimientos da una potencia brutal a la empresa, porque deja de depender de personas concretas. Libera tiempo al gerente, tiene que estar menos tiempo supervisando cada proceso porque está automatizado. Con lo cual estamos hablando, analizamos tiempo de gerencia, analizamos tiempo de cada uno de los departamentos, pero luego también hay otro tema, yo creo que es fundamental. Cuando se automatiza la parte industrial, se optimizan los rendimientos, y los rendimientos de maquinaria, los rendimientos de sistema, y eso aporta una mejor rentabilidad, porque no es lo mismo una primera extracción con una segunda extracción. Por ejemplo, si hablamos de la industria del aceite. Y los rendimientos que se obtienen, estamos hablando de muchos cientos de miles de euros, en ocasiones millones de euros, ¿no? Sí. Y luego, por último, no sé, Alberto, tú cómo lo ves, está la parte de lo que mides, lo puedes mejorar. Dentro de los procesos que se acometen, a mí me encanta trabajar con los datos del mes que ponéis en marcha, porque cuando pones en marcha el mes, pasas del paleolítico de ir mirando cada maquinita en su PLC a tener una monitorización global del proceso, y eso te arroja datos y KPIs que puedes ir mejorando. Entonces, esas son las variables que analizamos. Tiempo, dedicaciones, mejoras productivas y, por supuesto, la monitorización, que cuando monitorizas te permite tomar decisiones que te permiten mejorar. Vale, pues estoy totalmente de acuerdo con Javier. Evidentemente, lo que tratamos es de medir realmente el ahorro que generamos cuando hacemos esa inversión. En nuestro ámbito estamos más centrados en el análisis puro de la eficiencia energética, del aumento de la productividad, de un impacto relevante que es aumentar la calidad por el hecho de hacer siempre las cosas igual, etcétera. Desde Ansotec, como bien dice Javier, trabajamos perfectamente en definir dos modelos, digamos. Primero, es evidente, la primera fase tiene que ser definir un proyecto que nos permita medir, porque si no medimos y no contextualizamos gracias a los sistemas MES, no somos capaces de saber qué estamos ganando en cada lote, en cada operación. Para nosotros el modelo de implantación de MES es un modelo estratégico que nos permite contextualizar esas operaciones y realmente empezar a dividir, no esperar a tener una cuenta de final de año para saber si hemos ganado o perdido dinero, sino hacerlo lote a lote. Pero la ventaja que tiene trabajar con una empresa como Ansotec es que no se queda en la parte de digitalización. Hay muchas empresas de software que se limitan a hacer ese ejercicio de contextualización y medir. Nosotros aportamos un punto más, porque nuestros proyectos, cuando definimos la inversión, podemos definir una fase que sea medir y una siguiente fase que sea optimizar. Entonces, Ansotec, con su capacidad, ya no de automatización, me gusta subir el nivel, hablamos de control de procesos, nosotros lo que tratamos de hacer no solamente es de medir, sino de mejorar el resultado que se mide. Y ahí, pues también es muy importante el conocimiento del proceso. ¿Cómo lo conseguimos? Ansotec está especializado, está trabajando en sectores y con tecnologías replicables que nos ayudan a tener una estandarización, una forma de saber, un know-how acerca de ese proceso. Y sin duda, pues con esa experiencia y con esos trabajos somos capaces de medir y mejorar para ganar y tener unos ROI importantes, ¿no? Además, tratamos también de asesorar a los clientes. ¿Por qué? Porque en esos retornos de inversión, el contar a veces con ayuda, apoyo externo, el definir ese plan estratégico inicial, de definir cuál es la inversión y planificarla con tiempo, te evita tener que ir a salto mata contratando proyectos, sino también planificar, buscar ayudas que ahora mismo realmente hay apoyo para ellas en la mayoría de los sectores industriales. En los próximos años va a haber, pero eso se va a acabar. Entonces, invitamos también a los clientes a que se planifiquen. No nos preocupa que se apoyen en esa palanca porque nos permiten hacer más con menos. Y eso es importante. Hay un tema ahí complementario también, Alberto, y es que cuando hablamos de ROI, es retorno de la inversión, ¿no? La palabra, lo que significa las siglas, ¿no? Eso es lo que condiciona el que cuando inviertes desde un proceso industrial a una implantación de CRM o un nuevo ERP, o simplemente contratas a una persona, sea gasto o sea inversión, o cuando contratan a una empresa de apoyo externo como puede ser Top Minds. Yo muchas veces lo comento con clientes, yo no puedo suponer un gasto para mi cliente. Si lo contempla como un gasto, siempre va a ser elevado, sea lo que sea. Si lo contempla como inversión, ya es distinto, busca un retorno.
Y si el proceso de automatización, de industrialización, o como nosotros hemos trabajado, nosotros generalmente trabajamos con la dirección general y los equipos, ¿no?, a la hora de poner en marcha procesos. Pues una de las primeras cosas que nos planteamos es, aludiendo a una película muy antigua, que los más viejos conocerán, eso a mí me ayuda a determinar la edad de quien tengo enfrente, que es Jerry Maguire, ¿no?, de Tom Cruise, en el Enséñame la pasta. Suena demasiado casi pueril, pero oye, es que una empresa que no es rentable es una empresa que mañana no levantará la persiana. Entonces, hay que conseguir, y yo creo que esa es la clave del ROI, que lo que es gasto se convierta en inversión. Implantes lo que implantes, desarrolle el proceso que desarrolles, porque al final las empresas necesitan que sean palancas de crecimiento, todos aquellos procesos que acometen. Y ahí es donde yo creo que trabajamos conjuntamente muy bien, tanto y de forma individual, ¿no?, tanto Ansotec en la parte industrial como Top Minds en la parte de desarrollo estratégico. A mí me gusta, y perdón, y con esto ya acabo, pero es que me emociono hablando de esto, una frase que hemos acuñado Alberto y yo muchas veces. Yo cuando yo tengo la suerte de tener dos grandes escuelas, ¿no? Una fue Coca-Cola, cuando acabé mi estudio universitario, y la segunda fue Heineken España, ¿no? Desde entonces, hace ya 20 años con Top Minds, lo que hago es implantar modelos, estrategia, funcionamiento, organización de multinacional a medianas empresas que quieren crecer y quieren estructurarse. Bien, una multinacional, cuando invierte, se plantea siempre cuál es el retorno de una inversión. Y sabe que detrás de cualquier inversión están los equipos, están las personas, está toda la operativa que te permite llegar mejor al mercado. Eso era una parte que yo creo que era importante decir, porque la clave de Ansotec es que está funcionando como una multinacional. Es que tiene los procesos, los sistemas, los equipos y la organización de una empresa que proyecta, se ha multiplicado por 10, yo estoy absolutamente convencido de que seguirá multiplicando. Así es. Yo ahora agradezco, habéis explicado de una manera muy clara lo que significa el ROI. Al final el tener ese dato es realmente importante para la compañía, pero ahora me gustaría que tanto de la cara de Ansotec pusiera algún ejemplo de proyecto que ha tenido éxito, ¿vale?, haciendo toda la implementación de esa digitalización, y luego de la cara para que la audiencia pueda ver casos reales de proyectos exitosos que por una mano ha ayudado Top Minds y por otra ha ayudado Ansotec. Bueno, pues tenemos algunos casos en común en los que hemos trabajado. Sin irnos más lejos, estuvimos hace poco en nuestro anterior podcast, pues estuvimos hablando con Eduardo Valverde, que era gerente de Conde Benalúa, por ejemplo. Es un proyecto, quiero ponerlo encima de la mesa, porque aquí tanto hemos trabajado Javier como ha trabajado Ansotec, por lados separados. También tenemos proyectos en los que, digamos, esa fase de transformación digital o de definición inicial, de diagnóstico inicial, lo hemos hecho desde el punto de vista de Ansotec, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Leo Palma, tenemos varios proyectos en Palma del Río. Pero vamos, estos proyectos lo que nos han ayudado es a que empresas que digamos, no tenían miedo a crecer realmente. Tenían miedo a crecer porque no tenían control. Recuerdo la palabra que decía Eduardo, crecer sin control es una temeridad, ¿no? Entonces, esto ha ayudado a que una empresa, una cooperativa de un pueblo de la provincia de Granada, multiplique también esa cifra de facturación, pase de 30 millones de kilos a 50 millones de kilos, o de 30 millones de euros a 100 millones de euros de facturación, en términos de empresa, en términos de volumen de negocio. Entonces, ahí, perdona, Alberto, que complemente lo que estás diciendo. Eduardo, como sabemos los dos, es una persona que tiene una visión excepcional, ¿no? Y además un liderazgo muy potente, ¿no? Es curioso, como el caso concreto de Conde Benalúa, Ansotec ha desarrollado su parte de implantación de Industria 4.0. Top Minds ha apoyado la parte estratégica, organización y desarrollo de esas previsiones, no en este caso totalmente unidas, pero sí complementarias, y con el liderazgo de Eduardo como gerente, director general, ¿no?, de la empresa, ha conseguido, pues ese crecimiento que tú comentabas, ¿no? Y además es muy bonito, porque el hecho de trabajar dos proveedores que se conocen, aunque sean distintas áreas, y aunque no siempre vayan juntos a hacer una propuesta, pero sí somos complementarios. Y eso, sí, yo creo que es un gran caso de cómo ese trabajo en equipo demuestra el crecimiento que se puede llegar a lograr. Nosotros, pues ahora también por aterrizarlo, estamos más centrados en todo lo que es el análisis, muchas veces, de la situación industrial.
Pero sí evaluamos los equipos, vemos qué equipos tienen, vemos qué formaciones tienen esas personas, que es muy relevante. Dar tecnología a un equipo que no está formado, pues también es un drama. Entonces, muchas veces, cuando aparece esa parte, cuando iniciamos proyectos en empresas de este estilo, recomendamos la posibilidad de entrar en Javier, de entrada de un profesional que ayude a estructurar todo eso para que sea redondo, para definir la estrategia, los mercados, etcétera, ¿no? Y luego, por bajar y aterrizar el tema de caso de ROI, ¿no? Pues mira, voy a poner un ejemplo muy simple de algo muy actual, ¿no? Por ejemplo, sabéis que somos especialistas en el sector de la agroindustria. Hoy en día ya se está hablando del tema de visión artificial, ¿no? Pues bueno, pues muy sencillo. En la recepción de los productos, las materias primas que vienen del campo, actualmente o hasta ahora lo que ha sido, llegaba el producto y todo el producto iba a un mismo silo para luego su transformación. ¿Qué sucede cuando mezclamos dos productos en el mismo depósito, en el mismo tanque, en la misma tolva, que tienen calidades diferentes? Pues lo normal es que el malo baja la calidad del bueno. Bueno, pues básicamente estamos consiguiendo, a través de visión artificial, intercalar unos sensores que tienen un coste relevante, pero que directamente, si nos permiten segmentar la calidad, lo que ayuda es que la cantidad de aceite que sale de esa tolva incremente 0,20, por ejemplo, euro el kilo de aceite o el kilo del producto final. Entonces, si nada más con que nos ahorremos y consigamos que una operación o dos operaciones en el año se hagan de manera bien segmentada, segmentar las calidades, el ROI, el retorno de la inversión, está hecho, sin necesidad de incentivos, sin necesidad de nada. Tenemos miles de fábricas que no han adoptado ese modelo. Error es que muchas de estas empresas lo que deciden es, ven la solución y lo primero que hacen es comprar el equipo. Pero el equipo, si no hay un sistema, si no hay una tecnología, si no hay una definición del procedimiento de control, al final no sirve para nada. Da información, pero no te permite corregir. Entonces, desde Ansotec, ¿qué hacemos? Asesoramos. ¿Para qué? Para que se den los pasos con orden y al final habrá que comprar el equipo. Pero antes tendremos que tener la capa para poder tomar las decisiones. Esto va de tener datos, con esos datos convertirlo en información y tomar decisiones. Y la clave de todo esto es que hay mucha tecnología con datos. Nuestro valor está en convertir esos datos en toma de decisiones de manera directa, en tiempo real. Sí, al final, bueno, con lo que comenta Alberto, tienes el dato también cuando va a empezar esa cadena de producción, tienes el dato al principio y te permite también evaluar y poder tomar esa decisión. Ahora, bueno, me gustaría, como trabajamos conjuntamente, que expliquemos un poco el proceso, o sea, cómo asesoramos nosotros a día de hoy a esas compañías, porque al final, bueno, aquí hablamos por un lado de Ansotec y por otro lado de Top Minds, pero para que los oyentes entiendan cuál es el proceso que seguimos a la hora de entrar en una compañía. Bueno, yo creo que el proceso, para empezar, se basa en algo que hemos construido con años de trabajo, que es la confianza. ¿Qué significa eso? Cuando, por parte de Top Minds y mía, empezamos a trabajar con una empresa industrial y tenemos la oportunidad de recomendar proceso de modernización industrial, ¿vale? Pues lógicamente nuestro partner es Ansotec. Cuando Ansotec ha visto oportunidades también de decir, oye, no pongamos un motor muy grande, siguiendo con el símil, al coche si no hay luego un resto de componentes que vaya acompasado, ha recomendado a Top Minds y a mi figura. Y a nivel, eso es cuando trabajamos conjuntamente y eso nos permite abordar proyectos o conjuntos en paralelo, como antes comentaba. Y la segunda parte es cuando definimos juntos ese modelo del ROI, ese modelo de análisis, en que lo que hacemos es que nos sentamos con el equipo directivo de la empresa, analizamos los distintos parámetros que hay que medir, los incluimos en el modelo que hemos creado conjuntamente, donde analizamos todas las variables, y podríamos hablar de variables, antes hablaba del personal, antes hablaba de otros gastos, hablaba de infraestructuras, hablábamos de una serie de variables. Mantenimiento, energía, efectivamente, la energía es fundamental. Y aumento de productividad industrial. Todo eso lo metemos. Pero al final donde llegamos es algo que es muy interesante, y es que los KPIs son KPIs, pero los KPIs deben adaptarse a cada empresa. Tú lo apuntabas antes, Alberto. Sí. O sea, esto no es, tenemos el libro mágico de los KPIs, no. El libro mágico de los KPIs no existe. Hay unos KPIs que son indicadores más o menos comunes, pero luego cada empresa tiene unos objetivos. No es lo mismo una empresa cuyo objetivo sea exportar, ganar cuota de mercado en el exterior, no es exactamente el mismo KPI que una empresa lo que quiere es consolidar el margen. O no es lo mismo que una empresa que lo que tiene es problemas a la hora de reclutar personal o de alinear equipos en torno al proceso productivo. Todo eso, o una empresa, que de eso no hemos hablado y algo que me parece apasionante,
me parece apasionante, es el concepto de cómo con los datos MES que hablábamos antes de Ansotec se incorporan a los ERPs, a esos ERP que ahí donde desde Top Minds definimos todo el frame, toda la parte, toda la secuencia con la que se debe trabajar. Cuando esos datos nos llegan al ERP, ¿cómo lo utilizamos para toma de decisiones? Porque claro, tú tienes un montón de datos, los KPIs varían, pero ahora tengo que tomar decisiones con ellos. Y como decía Emilio Duro, no hay nada peor que un tonto motivado. Entonces, ahora antes de coger y decir, oye, vamos a tener muchos datos y qué hacemos con ellos porque estamos muy motivados, vamos a definir cuáles son críticos. Y ahí entra ese ajuste. Dentro del modelo de análisis de ROI, entra el ajuste dentro de lo que adaptamos a cada empresa y además que permite tomar decisiones prácticas y operativas. Porque las decisiones de high fly, oye, pues están muy bien para las películas, para tal, pero la empresa al final necesita resultados directos, accionables, que sean operativos. Y a lo mejor ese proceso requiere arquitectura, es decir, los datos vienen de Ansotec, de ese sistema MES, después de implantar la automatización, eso se incorpora al ERP, ahora ya los tengo en el ERP, defino qué KPIs en base al modelo estratégico, y en base al modelo estratégico, cuando ya tengo los KPIs, digo, ¿cómo lo analizo? Y ahí podrían entrar soluciones de implantación de inteligencia artificial, soluciones de implantación como Power BI, o la suma de ambos, y la conjunción con otros elementos que, es curioso, pero todavía está poco implantado, que es el CRM, ¿vale? Que entonces estamos mezclando operativas productivas con operativas comerciales y operativas organizativas. Y para mí eso es la potencia del dato y del modelo conjunto que tenemos. Yo por simplificar y aterrizar también un poco cómo lo hace Ansotec. Bueno, Ansotec analiza y tenemos dos tipos de clientes. Clientes que tienen fábricas industriales ya y clientes que van a construir nuevas fábricas industriales. Las nuevas fábricas industriales confiamos en la ingeniería. Las ingenierías definen ya y nosotros empezamos ya con ese proceso, pero el común denominador es que lo que nos encontramos son fábricas que necesitan transformarse. Entonces, lo primero ofrecemos es un plan de transformación digital que incluye analizar cuál es su estado tecnológico, definir cuáles son los retos, los objetivos que tienen que conseguir y lo que hacemos es, para llegar a esos objetivos, definir cuál es el camino y cuál es la inversión. Y ahí, perdón que te corte, Alberto, es cuando incluimos el modelo de ROI, si lo quiere el cliente, para que ahí podamos tener el cliente también no solamente tenga ese plan de industrialización, sino un plan también de retorno de esa inversión. Correcto, o sea, ahí lo que tratamos es decir, oye, no cuesta invertir, la inversión va a ser X dinero, pero no solamente le damos ese dato, sino que confiablemente le explicamos cuánto va a tardar en recuperar ese dinero con las acciones que vamos a invertir, ¿no? Entonces eso creo que es fundamental, ese es el paso y esa es la forma. Porque, digamos, lo que estamos asegurando es un compromiso. Además, aquí seguramente que nos estarán escuchando ejecutivos de compañías, que al final las decisiones los toma la dirección o la propiedad directamente, y la propiedad muchas veces, estos planes lo que nos ayuda es poner encima de la mesa un compromiso. No para hacer un primer paso, sino realmente un compromiso de la propiedad o de la alta dirección para asumir el plan completo, aunque sean varios años. ¿Cuántos proyectos no hay? Y seguro que habrá mucha gente que nos esté escuchando que acometen soluciones parciales, parches, como yo digo, islas de control. Al final no se llega a esa solución. Desde Ansotec hemos renunciado directamente. Hay clientes que nos llaman, oye, yo es que quiero un cuadro eléctrico, quiero una solución, una SCADA, tal. Directamente nos ofertamos. Porque realmente no vamos a ser comparativos con el resto, porque sin querer, por defecto, Ansotec no está pensando en vender tecnología, Ansotec está vendiendo en transformar una empresa. Y cuando queremos transformar una empresa pasa por ese ejercicio de reflexión previa. Si no lo hay, vamos mal. ¿Vale? Ahí hay un tema, a mí me parece eso súper interesante. Lo has dicho, si no lo hay, vamos mal, ¿no? Sí. Vale, si no lo hay, te hundes. O sea, hasta hace 5 años, fíjate, y eso os da más mérito al crecimiento que habéis tenido. Hasta hace 5 años tú decías, bueno, sigo haciendo las cosas, y eso me pasa a mí mucho en mi día a día. Si no cambio las cosas como hasta ahora me ha funcionado, pues va a seguir funcionando. Hoy vivimos una revolución sin precedentes, ¿no? Hoy estamos con la IA implantada, pero además esto crece por días. Antes lo comentábamos antes de entrar, que cada semana hay nuevas noticias, ¿no? Entonces, ya no es que tú puedas tomar la opción de, oye, implanto una estrategia o no, las estrategias tienen que ser súper flexibles, pues te tienes que adaptar a un entorno que cambia día a día. El proceso productivo no es lo abordo o no lo abordo, es que si tú no lo haces, lo hacen tus competidores. Y tus competidores no van a multiplicar productividades por 1, lo van a multiplicar por 5, por 10%. Y además, cuando ya modernizas,
te sirve de palanca para seguir. Es decir, si modernizo hoy, es más fácil seguir modernizando mañana que si mañana tengo que acometer un proceso de 0 a 100 y mis competidores ya me llevan ventaja. Y lo mismo, si me permitís, pasa en la parte de, digamos, de esa intervención que hacemos de Top Minds. Porque yo me acuerdo de muchos clientes que decían, pero ¿para qué necesito apoyo externo si siempre me ha ido bien y lo hemos hecho así? Sí, pero es que como esto va tan rápido, ahora tú no puedes estar día a día al tanto, día a día, de todo lo que es la evolución tecnológica, lo que es la evolución de sistemas, de procedimientos, de alineamiento de equipos, de entorno externo a la evolución. Hoy, como antes decía, una estrategia te la hace Claude. Además, recomiendo Claude, no voy a comisión. Pero, aunque Claude te haga una estrategia, te la hace despersonalizada. Y no olvidemos que yo además tengo una teoría con esto, que creo que es interesante porque es tecnológico. Y es que ahora estamos en el hype, ¿no? Parece que todo es IA, lo ponemos, pon la IA en tu vida, consultores de IA, de automatización. Luego llegaremos a tener en algún momento alguna parada, no porque la IA se pare, sino porque veremos que la IA hace cosas que no queremos que haga. Y entonces habrá que aplicar esa parte racional. Y en ese momento, si tenemos personal, y yo me incluyo como ejecutivo, que no nos hemos vuelto tontos con la IA, ¿vale? Porque si nos volvemos tontos y no ejercitamos la mente, si tenemos personal que todavía siga pensando, siga definiendo, siga organizando, siga estructurando, siga analizando los KPIs, con la ayuda de la IA, es una herramienta invaluable, pero con la ayuda de, no sustituyendo a la persona. Entonces seremos capaces de volver a crecer de nuevo. Pero yo pienso que tenemos un crecimiento como el que estamos teniendo hoy. Habrá un ligero parón cuando nos demos cuenta que las personas importan, los procedimientos importan, los sistemas de control importan, y a partir de ahí ya volveremos a crecer, pero una mezcla de combinación entre IA y personas, equipos. Sí, no os he querido interrumpir porque la verdad que el debate se está volviendo muy interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo ahí, Javier. O sea, la IA, al final hay algo que no tiene y son emociones. O sea, la parte humana siempre va a estar presente. Y yo creo que es la sinergia que estamos hablando también a día de hoy, de poder saber realmente un negocio. Yo voy a muchas compañías y me preguntan, bueno, ¿y esto cuándo voy a ver la rentabilidad? ¿Cuándo voy a ganar dinero? Pues esto que os estamos contando al final es la parte de la inversión en digitalización, en IA, en automatización, con Javier pueda saber cuál es el retorno de esa inversión. Entonces, bueno, ya para cerrar un poco el bloque, lo hemos estado comentando, pero ¿qué le pasaría a una compañía si a día de hoy no entra en... Ya no es en IA, porque estamos a día de hoy, pero ya mínimamente en poder ayudarles a automatizarse, a digitalizarse? ¿Qué pensáis? ¿Qué le pasaría a una compañía en 10 años? Yo diría, Patricia, ¿qué le pasaría y qué no le pasaría? Y las dos cosas, me parece perfecto. Si no digitalizas, pero cuidado, siguiendo el hilo de lo que estamos hablando, si no digitalizas y no tienes una estrategia que sea no solamente el ROI, sino una estrategia y una organización de equipos y una organización de sistemas que sea, digamos, el punto hacia el que ir, ¿vale? Como hablábamos antes, la automatización o la transformación industrial se queda corta. Pero si no, tienes dos opciones. No inviertas, vale, genial. ¿Tirarás cuánto, Alberto? 2, 3, 4 años. Cuando veas que te pasan tus competidores por la izquierda, por la derecha, por el centro, empezará a ponerte nervioso. ¿Qué hacemos cuando nos ponemos nerviosos? Bajamos los precios. Cuando bajamos los precios, pues claro, vendes menos. Tu rentabilidad cae. Cuando tu rentabilidad cae... A mí me pasa muchas veces, cuando trabajo con clientes y empieza a mejorar, hay muchas veces se pone nervioso y dice, mi competencia, como está viendo que estamos cambiando, están bajando los precios y no están quitando clientes. Y digo, no te preocupes. Después de bajar los precios, muchas veces se baja la persiana. Déjalo que se estrellen solos. ¿Por qué? Porque muchas veces no analizamos todo ese tipo de datos. Entonces, si abordas, irás en cabeza, y ir en cabeza no te garantiza tampoco el éxito, pero desde luego sí te ayuda bastante a conseguirlo. Y si no abordas esos procesos que combinan estrategia, organización, equipos y por tanto un buen motor para tirar de todo ello, que es la parte de la transformación entre la industrialización que comentaba Alberto y que estamos hablando hoy, bueno, pues si no lo haces te vas a quedar en el vagón de cola. Ya hemos dicho lo que pasa con eso. Es decir, no podemos permitirnos estar parados. Yo creo que no hay opción. Y la empresa que no se dé cuenta de ello
y en contextos globales, en contextos internacionales. O sea, es que hoy competimos en el mundo, como decía Jack Trout en un libro que me encanta, Reposicionamiento, todos competimos con todos, 24 horas al día, 365 días al año, en todo el mundo. Si tú no lo haces, otro lo hará. Y si otro lo hace, pues te va a quedar atrás. Pues yo sin duda le recomiendo a muchas empresas que hoy este paso es una ventaja competitiva, temporalmente. Pero dentro de un par de años, pues evidentemente va a ser una obligación. La diferencia de hacerlo ahora o hacerlo después es que ahora tenemos gap, tenemos capacidad, podemos hacerlo. Que nadie piense que no es el momento de hacerlo. Nunca hay un buen momento para ejecutar estos procesos de transformación. Nunca vamos a estar cómodos. Como recuerdo las palabras de los profesores del máster. Mira, es que ahora no puedo hacerlo porque es que acabo de tener un niño. No, es que ahora no puedo porque tengo mucho trabajo. Al final nunca lo hacen, ¿no? Entonces, el caso es similar. Seguramente que haya personas que hayan cometido estos procesos de transformación o de formación. Pues en la empresa este momento hay que encontrarlo. Ahora es cuando hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora es cuando tienes ventaja competitiva, cuando tienes capacidad de hacer, cuando tienes vientos favorables que ayudan a la inversión. Si no lo haces, pues evidentemente lo que dice Javier, vamos a estar abocados a una pérdida de competitividad, a bajar los precios, y bajar los precios te va a llevar a bajar la persiana. Nosotros animamos claramente a las empresas a que no se detengan, a que empiecen el camino y sobre todo, muchas veces el miedo es que tengo que hacer una inversión muy rápida. Bueno, pues nuestra recomendación para todos esos que quieren ser muy cautos, digamos de alguna manera, es que no empiecen comprando los equipamientos, sino que empiecen definiendo la estrategia. Eso es lo primero, porque nos va a ayudar realmente a emprender el camino, a saber lo que tengo que hacer, a hacerme mi lista de deberes, a definir qué es lo que debería hacer, cómo debería hacerlo, a proyectarlo, a planificarlo. ¿Para qué? Para que se sepa dónde están mis debilidades, dónde está mi oportunidad, dónde puedo conseguir hacer una empresa más fuerte. Y eso tiene un coste ínfimo, ridículo. Es más, desde Ansotec, Javier, tenemos el compromiso de que ese trabajo, digamos, lo hacemos con el compromiso de que tiene un coste simbólico. Es decir, que si luego ellos realmente invierten con nosotros, se lo vamos a regalar. Se lo vamos a regalar. Es que ese es el modelo. Es decir, yo creo que, lógicamente, tiene que soportar unos costes contenidos para que el cliente vea que las actuaciones son rentables, pero luego, si el cliente decide abordar el proyecto, pues no le cuesta porque lo incluimos dentro del proyecto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Pero sobre todo porque yo creo que el tándem ahí que podemos hacer en este tipo de oportunidades hacia nuestros clientes es muy potente en el sentido de que tú, como responsable y líder de Ansotec, quieres que tus proyectos sean rentables. Yo, como responsable de Top Minds, quiero que esos clientes tengan un aval que, aunque trabajemos en colaboración, sea objetivo y externo, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que aportamos es esa contraposición del buen hacer de Ansotec y la objetividad que aporta y la experiencia, lógicamente, de Top Minds, ¿no? Y como lo haría una multinacional, que es lo que queremos hacer, ¿no? Ansotec seguirá el camino y algún día será una multinacional, estoy seguro, y Top Minds no lo será porque yo nací pequeñito y quiero seguir siendo pequeñito. Pocos clientes, gran dedicación, y eso me encanta. Trabajar con el CEO, trabajar con todo el equipo y, si hace falta, como he hecho muchas veces, subirme al camión a repartir carne y entonces entender lo que es el proceso de delivery. Y eso es lo que yo creo que también me encanta del equipo de Ansotec. Tenéis un equipo joven, tenéis un equipo motivado, tenéis un equipo que se mete en la casa del cliente, y los conozco a muchos de ellos porque además en algunas ocasiones... Muchos años ya. Bueno, muchos años, y porque he participado en la selección de algunos, ¿no? Sí, o sea, sí. que de hecho es cuando ves ese valor, ese talento, afortunadamente va mucho más allá de implantar la IA, y es que cuando llega alguien de Ansotec por la puerta del cliente, igual que cuando yo he entrado a la puerta de cualquier cliente, ¿no? Dice, oye, viene una persona, no un sistema, no un robot, no, viene una persona en la que confío, y va con el polo de Ansotec, ¿vale? Sí, o sea, y además uno de los pasos prioritarios que hacemos directamente no es llegar y ver la industria y reservarnos eso, sino que lo primero que hacemos es conocer cómo trabajas, quiénes son tus clientes, cuál es tu modelo de negocio. Todo eso al final acaba generando la consecuencia, y eso es fundamental que se haga de esa forma, ¿vale? Sí. Bueno, al final... Lo estáis diciendo, trabajamos de la mano del cliente, de la persona. O sea, al final los clientes son personas y nos ponemos en su lugar para entenderlos y hacerle un trabajo siempre a medida, o sea, que realmente pueda recuperar esa inversión. Y bueno, ya para terminar, quiero que le deis un consejo a un gerente, a un director, a esa persona que toma la decisión
que está ahí decidiendo si sí o si no. Creo que ya se llevan varios, pero resumírmelo en un consejo que le daríais. Una frase para mí es muy sencilla. El consejo sería que no gasten, que inviertan. Y para eso, que inviertan en estrategia, inviertan en organización de equipos, inviertan en automatización y trabajen de forma alineada para ser más competitivos. Porque si ellos no lo hacen, su competencia sí lo va a hacer. Pues yo le diría que el mayor riesgo no es cambiar. El mayor riesgo es quedarse quieto hoy. Así que animar a todas estas empresas a que den este primer paso. Y este primer paso es entender qué es lo que debo hacer, ¿vale? Así es. Bueno, yo para cerrar el podcast y daros las gracias a todos los oyentes y a Alberto y a Javier, yo me quedo con una frase de este podcast, y es que la tecnología potencia un negocio, pero un negocio sin estrategia no llega a ningún sitio. Entonces, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Y ahora me gustaría abrir el turno de preguntas. No sé si la audiencia tiene alguna pregunta que quiera hacer. Vale, un segundito, voy a mirarlo. Eduardo Valverde en la última visita también nos hablaba de que lo primero es que tenemos que ir al médico, ¿no? Y que nos haga el diagnóstico, ¿no? Entonces, nuestra gran recomendación es empezar por ahí. Hay que ir al médico y luego pues que nos van a dar la receta y luego hay que tomarse la receta. Luego hay que tomársela. Sí, sí. Bueno, en Ansotec, y aprovechando mientras que Patricia ve, sí, Javier nos ha ayudado mucho a gestionar eso, no solo a decir que es lo que nos tenemos que tomar, sino ayudarnos a tomárnoslo. O sea que también ese apoyo externo por vuestra parte, Javier, es fundamental. Pues pero eso es porque vosotros, porque habéis crecido, sí. Porque tú estás en el liderazgo, tus equipos están en la dirección y el resto está en la operativa. No puedes estar en el día a día provocando cambios. Claro. ¿Cuántas veces no te he dicho, Alberto, déjame, yo me reúno con tu equipo, vamos a hacer que esto pase? Sí. Y es intervención, es hacer que las cosas pasen, trabajando con el equipo. Y es verdad, ¿no? Que yo creo que ese ir al médico o ir a... Hay gente que se apunta al gimnasio, ¿no? Y se apunta y no va. Y dice, ¡jo! ¡Qué mala suerte tengo que no pierdo peso! Pero, tío, si no estás yendo al gimnasio, ¿qué puñete haces? Bueno, hacer que las cosas pasen. Eso es, hacer que las cosas pasen. Bueno, mira, tengo aquí dos preguntas de la audiencia. Os las traslado. La primera de todas es: empresas en las que su consejo de administración focalizan sus esfuerzos en la tendencia o la moda del momento, dan palos de ciego, pasos en falso. ¿Cómo abrir los ojos a ese consejo que confían sin saber? Yo está para Javier. Sí. Bueno, yo creo que hablábamos de trabajar con el equipo y yo... vamos a ver... No es fácil. Yo siempre digo que cuando empezamos a trabajar con un cliente, lo más complicado, pero creo que, bueno, después de 20 años ya he pasado el periodo de prueba y más o menos va saliendo bien, es ganarte la confianza del cliente, de la propiedad, de ese consejo de administración. Entonces, esto no es cuestión de un día, es cuestión, muchas veces me dicen, oye, ¿puedes hacer el proceso más corto? Claro que se puede hacer más corto, pero entonces no se interiorizaría el proceso de cambio, que siempre, oye, cambiar las cosas cuando lleva cierta inercia no es fácil, ¿no? Y empezando por la propiedad. Entonces yo lo que siempre reconozco es que para empezar proyectos de cambio, o proyectos como el de la pregunta, ¿no?, en que hay que cambiar un consejo de administración, mentalidades, lo primero es la humildad de decir, oye, yo estoy en el día a día y llevo la empresa hasta aquí. Siempre es importante, y eso es algo que yo tengo claro, aprovechar todo lo que ha llevado una empresa a su éxito actual. O sea, yo no soy ningún gurú, no cargo el cielo en un ovni y de pronto sé lo que hay que hacer. No, es cuestión de confianza, entender qué es lo que mejor se hace, y a partir de ahí ya, cuando va ganando esa confianza, entendiendo lo que se hace bien, ir proponiendo procesos de cambio progresivamente, y entonces ven los resultados progresivamente, no de la noche a la mañana, pero eso hace que ese consejo de administración esté cada vez más dispuesto a cambiar. Y otro tema muy habitual en la empresa española es que somos juez y parte, es decir, muchas veces el consejo de administración son también los propios directivos de la empresa, y es fundamental separar el rol de consejo de administración del rol directivo, porque muchas veces cuando hablo con los empleados dice que no sé quién me manda, como es el jefe. Bueno, pues el jefe porque es propietario, pero a lo mejor no es tu jefe en línea. Ese es el modelo organizativo que debe tener clarificación para que el consejo de administración sea lo que tiene que ser, el órgano que define la estrategia, analiza los resultados, dirige la empresa a largo plazo, pero no el que está en la operativa día a día. Y si coincide la persona en ambos puestos,
porque él pertenece al consejo de administración y luego está en el equipo directivo, que suele pasar, bueno, pues que se separe el tipo de decisiones que se toman. Eso genera confianza, la confianza genera el cambio. Nosotros, y en línea con la palabra que Javier ha utilizado, confianza, nosotros tenemos claro que una de las maneras de generar confianza es enseñarles a nuestros clientes casos realizados. De hecho, la forma en la que nosotros estamos trabajando, enseñarles casos de éxito de empresas que ya lo han hecho, que hablen con sus homónimos en esas empresas, claro, que entiendan por qué les llevó a invertir, que aprendan de los errores que ellos cometieron para evitar caer en la misma trampa. Y esa experiencia, pues afortunadamente tenemos un abanico de clientes que son grandísimas personas, grandísimos empresarios, y que por nuestra parte es muy fácil conseguir el tener esas reuniones, esas visitas, que compartan esa experiencia desde un ánimo constructivo. Yo invito a todas las empresas que crean que sea necesario dar ese paso. Las puertas de Ansotec están abiertas, y las de nuestros clientes mayormente seguro que también, para que conozcan esos casos y que aprendan. Claro. Perfecto. Y ya para terminar, ¿vale?, que nos estamos alargando un poco de tiempo, la última pregunta que nos hace la audiencia. Has hablado, Javier, de que el objetivo es necesario, pero nos preguntan cómo se debe de fijar para que sea realista y sostenible en el tiempo. Y ya con esto terminamos. Bueno, eso varía mucho de empresa a empresa, ¿no? Realmente los objetivos tienen que ser progresivos, graduales, es un proceso de cambio. Alcanzables. Alcanzables, ¿no? Bueno, el concepto SMART, ¿no? Que sí, además sí, lo llevo explicando muchos años y nunca me acuerdo las siglas. Así que, pero bueno, sí, medible, alcanzable, realizable, pero no, vamos a algo más práctico. Vamos a ver, los objetivos cambian de empresa a empresa. Si tú quieres, antes lo apuntaba, crecer en cuota de mercado, tendrás que tener unos indicadores que te hablen de cuota de mercado. Si yo me voy en coche y voy a Madrid y quiero ir rápido, pues mi indicador será la velocidad media. Pero si en vez de rentabilidad quiero ganar cuota de mercado, o quiero mejorar mi estructura organizativa, o quiero mejorar la rentabilidad global de la empresa, pues tendré que cambiar el indicador de la velocidad media por el indicador de consumo de combustible o por el que sea. Los KPIs siguen a esos objetivos. Entonces, por eso es tan importante que al principio de cualquier proceso pensemos qué queremos construir en la empresa. Antes lo apuntaba Alberto perfectamente. Pues, yo creo que hemos hablado de eso 100 veces, ¿no? Que oye, define dónde quieres llegar. Donde quieres llegar te dará el indicador. Y el indicador marcará el objetivo. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos. Y gracias a los oyentes. Y bueno, damos por terminado el podcast. Si tenéis alguna pregunta más, podéis dejarla escrita y os la respondemos por el chat. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ansotec, y muchas gracias, Bit, por este rato tan bueno que estamos pasando aquí. La verdad es que un café interesante esta mañana. Un placer. Gracias. Un placer.